Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos hablar de un tema que durante este año ha formado parte del debate de la opinión pública. Nos referimos a los resultados del Censo Nacional y nos preguntamos, ¿son confiables los datos que ha generado el censo? ¿Y por qué nos formulamos esta pregunta? Básicamente porque el hallazgo del censo reportó que somos 1 millón menos de habitantes de lo que se había proyectado. Y esto no es una cuestión menor. La primera pregunta que nos hemos formulado los ciudadanos es, bueno, ¿qué ha pasado con los 1 millón de habitantes que formaba parte de esa proyección? Si bien, obviamente, hay variables, y de ello vamos a hablar, que explican y razonablemente por qué finalmente arrojó el resultado de los 6 millones de habitantes con que actualmente cuenta nuestro país, no dejó de llamar la atención, digamos, esta diferencia de 1 millón. Por otro lado, también las denuncias que habían hecho muchas personas de que los encuestadores no han llegado a sus domicilios, es decir, no han sido encuestados. Vamos a analizar durante el desarrollo de nuestro programa hasta qué punto incidió, digamos, esas denuncias y dentro del universo de cuántos más o menos hablamos, de cuántas personas hablamos de que los encuestadores no han llegado hasta su domicilio. Incluso desde el Instituto Nacional de Estadística se había también informado que nuevamente los encuestadores habían llegado a las casas precisamente que el día en que se realizó la encuesta por A o B motivo no han podido llegar los encuestadores. Es decir, este par de cuestiones que estoy enumerando obviamente ha llevado a dudar de los resultados generados por el censo. Hoy, ¿cómo están esos resultados? Podemos hablar de su consolidación, de su legitimación. Bueno, ese es el objetivo justamente hoy del programa Visión País. Tan importantes son los resultados de un censo que sin lugar a dudas, sin esos resultados, pues no tendría razón de ser las políticas públicas. El Estado obviamente formula la política pública con base justamente en los resultados, reitero, generados por el censo y a partir de ahí también las proyecciones que se pudieran hacer en términos no solamente de políticas públicas, sino también de investigaciones, ¿verdad? Los investigadores que podrían hacer sin los datos estadísticos, obviamente digamos casi nada, ¿no? Por ello, la importancia, reitero, de los resultados de un censo. Nos acompaña hoy en Visión País el licenciado Iván Ojeda, director general del Instituto Nacional de Estadística. Muy buenas noches, director, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, doctor. Un gusto estar en tu programa, Francisco, nuevamente. Un saludo a la audiencia. Y muy bien lo que estás manifestando como editorial, como introducción al programa. El Censo Nacional de Población y Viviendas en su 8ª edición, realizado el noviembre pasado, dio mucho que hablar y se generó un debate demasiado importante. Y bien que sea así, porque la gente hoy entiende que las estadísticas son cuestión de estados y no solamente de gobiernos. Entonces, para nosotros también fue sorprendente el hallazgo, porque veníamos, como ya anticipabas, con una proyección de población que estimaba que íbamos a ser alrededor de 7 millones de habitantes en el Paraguay para el año 2022. Sin embargo, los datos del censo nos indican de que somos aproximadamente 6.109.000. Pero entonces, ¿qué pasó? Hay que entender que el censo del 2012 tuvo limitaciones. 10 años atrás, el censo del 2012 tuvo muchas limitaciones y no pudo estimar la cantidad de personas que habitaban en el Paraguay en ese momento. ¿Me permitís, director, claro, hablar de la causa justamente de esa... bueno, veremos cuál es el mejor calificativo técnico, ¿verdad?, de qué pasó con el censo del 2012 después de una brevísima pausa
porque aquí hay que entender que el penúltimo, digamos, el antepenúltimo, ya tendríamos que hablar, fue del 2002. Sí. 2012 fue el penúltimo y el último fue del año 2022. Creo que, digamos, estas referencias son importantes para explicar finalmente, digamos, por qué tenemos o hemos obtenido estos resultados. Pero de ello hablamos a la vuelta de la pausa. Turno Tarde. La información más completa, fusionada con el mejor entretenimiento. Vas a encontrarla junto al más destacado equipo informativo de las tardes. Hay desconfianza y con desconfianza no se puede hacer nada, menos parir una ley. Y no podemos hacer un proyecto de ley 10 horas antes, modificándose de manera permanente por el ministro de Economía. Turno Tarde, lunes a viernes 15 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. Porque la mejor manera de iniciar la jornada es informándose. NPI y Radio Monumental te conectan al equipo periodístico que nos trae el mejor análisis de la realidad. Esta empresa en particular ya llegó a importar 25.000 armas, entre armas largas y armas cortas. Y supuestamente estas armas fueron comercializadas dentro del territorio nacional, cosa que sabemos que no es así, que esto va a parar directamente al mercado brasileño dentro de las facciones criminales. Va con onda, lunes a viernes de 7 a 9:30 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. En el bloque anterior habíamos hablado que necesariamente tenemos que tomar como referencia para hablar de los resultados del último censo del año 2022, lo que se había realizado en el año 2000 y 2012. Y la pregunta, digamos, la hacemos en el sentido en que el censo que se hizo en el año 2012 ha tenido serios cuestionamientos. ¿De qué tipo fueron esos cuestionamientos, director? El principal problema que tuvo es que no se llegó a una cobertura ideal que debería ser del 90%. Se llegó a una cobertura del 74%, entonces no se logró estimar la cantidad de personas que habitaban en el Paraguay. Dada esa situación, los que estuvieron en ese momento iniciaron las proyecciones 10 años atrás, otra vez en el año 2000-2002, que fue el último censo robusto que se hizo en el Paraguay. Entonces, se hicieron las proyecciones, que hay que entender lo que son las proyecciones, son estimaciones de la población futura en base a premisas con variables estadísticas o variables de demografía, que son los que se estiman cuánto van a nacer, se estima cuánto van a morir y se estiman también cuántos van a migrar. Esas premisas de las proyecciones no se cumplieron. Entonces, aparte de el caso de la fecundidad, por ejemplo, se estimaba una fecundidad mayor a la que realmente hoy se está verificando. En los últimos 20 años la fecundidad cayó sustancialmente. También el caso de la pandemia, no nos esperábamos que íbamos a tener una pandemia. Cierto, el volumen de personas fallecidas, lastimosamente, la desgracia para muchas familias paraguayas, pero es una realidad que hay que analizar en la demografía. Los fallecidos fueron prácticamente cerca de 60.000 personas. Nos afectó mucho el volumen, pero sí también la reconfiguración de las familias en el Paraguay. Otra cuestión y muy sustancial que se verificó en los últimos 20 años fue la migración, Francisco. En los últimos 20 años tenemos un saldo negativo de 500.000 de paraguayos y paraguayas que salieron del país. Cuando hablamos de saldo migratorio hay que entender que la cantidad de gente que salió del Paraguay es mayor en 500.000 a la gente que ingresó al Paraguay en los últimos 20 años. Y hay 4 destinos preferidos o más elegidos por los paraguayos. El primero, Argentina. Hay una migración histórica a Argentina. Tenemos cerca de 700.000 paraguayos viviendo ahí, aparte de los que van y vienen. También España se ha instalado, digamos, identificado como un destino también muy elegido. Hoy hay 106.000 personas, pero en el 2000 había una población de 2.000 paraguayos nomás en España. Hoy hay 106.000 y el 70% de los que fueron a España son mujeres. Entonces las madres potenciales migraron en gran medida en esa migración a España.
Y en el caso de Argentina es medio equitativo entre hombres y mujeres. Otros 2 destinos son Brasil, donde hay 61.000 paraguayos y paraguayas, y Estados Unidos 30.000. Entonces, las proyecciones plantearon premisas que no se cumplieron. Otra cuestión, nosotros al darnos cuenta de la diferencia entre proyecciones y censo, nos fuimos a hacer algunas verificaciones. Tomamos el registro único del estudiante, donde hay una base de datos bastante robusta, y vimos en la franja de 7 a 15 años cuántos registrados tiene el RUE, cerca de 900.000. Los datos del censo en la misma franja nos da coincidencia. Nos fuimos a ver las estadísticas vitales. Imagínense, el Paraguay proyectaba 149.000 nacimientos por año, cuando el Ministerio de Salud nunca registró más de 90, 100.000 por año. Otra cuestión, las madres potenciales, o sea, una mujer en edad fértil promedio de 15 a 49 años de edad, se estimaba encontrar a 2 millones de mujeres en esta franja etaria, cuando la realidad era 1,5. La fecundidad hoy está en torno al 2,3%. Se estimaba una fecundidad mayor. Entonces es muy distinto multiplicar una tasa de fecundidad alta por una población inexistente. Y eso fue lo que dio una proyección mayor. Con los datos del censo, hoy el Paraguay, luego de 20 años, va a tener datos rigurosos, exhaustivos y por sobre todo que se acercan a la realidad, para que los formuladores de políticas públicas, el sector privado, pero lo más importante, el ciudadano, cumpla ese derecho constitucional del artículo 25 de la Constitución Nacional, que habla del derecho a informarnos con información de calidad y por sobre todo en el tiempo oportuno. Ahora, en relación con el tema del porcentaje, como bien explicaste, director, se estima un porcentaje ideal que sea del 90 o más por ciento. El último censo del año pasado, ¿a cuánto por ciento se llegó de la población? Es clave la pregunta, Francisco, porque ante la duda también de cobertura, lo primero que hicimos es una verificación directa de hacer una encuesta poscensal. Nos fuimos a los hogares con un tamaño de la muestra que es científicamente validado. Entonces encontramos que al 94% de los hogares llegó el censo. Quedó un 6% sin censarse. Entonces, si hay alguien que dice, a mí no me censaron, puede que tenga razón, porque son cerca de 400.000 personas las que no fueron censadas. Pero como decíamos al principio, si pasamos el 90% de cobertura, puede considerarse como un operativo censal exitoso. Y nosotros pasamos ampliamente. Ahora, en ese contexto, director, ¿podemos entonces afirmar de que los datos hoy obtenidos por el censo del año pasado son fiables? Totalmente, son fiables, son reales y más que eso, son el resultado de un proceso exhaustivo y riguroso que tuvo como centro, como protagonista al ciudadano y por supuesto también a observadores internacionales. También este proceso puede ser validado y puede ser verificado. Hoy tenemos en el Instituto Nacional de Estadística el mayor archivo histórico de población. Tenemos totalmente digitalizada y puliéndose la base de datos y entonces podemos afirmar que el censo 2022 cumplió con el rigor científico, con los requerimientos que exigen un operativo de tamaña envergadura y que hoy el Paraguay tiene uno de sus activos más valiosos que tiene que ser explotado, que son los datos resultantes del censo nacional. ¿Están totalmente procesados los datos del censo? Sí, la etapa postcensal tiene sus características. Nosotros ya cargamos toda la base de datos y hay un permanente control de calidad que se hace, se buscan inconsistencias, se verifica, o sea, un control de calidad hablando en sencillo, ¿verdad? Esta base de datos nos permitió el 31 de agosto salir con datos totales, datos preliminares pero totales, total país, hombres, mujer y departamental. Para el año que viene vamos a tener ya la desagregación distrital. Y después, en cada cuestionario teníamos 65 preguntas. Entonces, imagínense, 6.100.000 por 65 es el volumen de información que vamos a procesar. Eso vamos a tener listo para el segundo trimestre del año 2024. Ya datos totales, datos finales
de desagregación departamental, base de datos depurada, y para finales del próximo año las diferentes temáticas, que son saber qué pasó con la migración, con la fecundidad, con la mortalidad, con el déficit habitacional. Vamos a tener un mapeo de necesidades básicas insatisfechas por barrio, por región, por distrito. Son carencias en salud, educación, vivienda, empleo. Vamos a conocer el déficit habitacional, cuantitativo, cualitativo. Vamos a conocer, Francisco, las nuevas profesiones. Hoy, por ejemplo, tenemos youtuber, tenemos community media, tenemos profesiones que antes no existían y otras quizás que antes existían y hoy ya no existen también. Ahora, si tuviéramos que hablar de una diferencia entre el censo, y tomo como referencia la del año 2000 por su cobertura, si tuviéramos que hablar de una diferencia entre el censo del año 2000 y la del 2022 de informaciones que hoy se consideran como datos relevantes, ¿qué podrías destacar? Bueno, en primer lugar, hay dos metodologías por excelencia para estos operativos y una tercera desarrollándose. Los censos de hecho y los censos de derecho. Un censo de hecho es lo que hicimos en el Paraguay. El país para un día o 12 horas como paramos y se le censa a la mayor cantidad de gente y después días posteriores la recuperación de lo que se pueda. Ese es el censo de hecho, que registra a la persona según dónde pasó la noche anterior al censo. Después está el censo de derecho, que es lo que se hizo en el 2012, donde nos para el país y nos vamos a las casas durante un periodo de un mes, 2 meses, y una persona informante responde por todo el hogar. Entonces puede que alguien se haya censado, pero la gente dice, a mí no me censaron porque alguien respondió por él. Y hay un tercer tipo de censo, que son los que están haciendo los países que están mucho más organizados, los europeos, los norteamericanos en gran parte, los países nórdicos, que son basados en registros administrativos. Entonces, ese es un gran capítulo también. No tenemos que pedirle todo al censo de población, porque el censo es esencialmente para contar cuántos somos y la caracterización mínima de la población. Los registros administrativos, para que la gente entienda, son serie de datos de observaciones o hechos que hacen las instituciones con fines misionales. Por ejemplo, una cédula de identidad es un registro administrativo, un carnet de conducir es un registro administrativo, una ficha social del MDS es un registro administrativo, pero esos registros tienen que estar estandarizados y tienen que estar acorde también a estándares internacionales de calidad para que sean utilizados. Datos, hay mucha diferencia. En estos 20 años, como decía un colega, se están verificando los mayores cambios en la sociedad que nunca se registraron en la historia del país. Por ejemplo, la reducción de la fecundidad. ¿Por qué esto se da? Es una corriente mundial también, pero ¿qué pasa? En los 70, en los 80 hubo una campaña muy fuerte de educación sexual, que ya estamos viendo ahora sus consecuencias. También las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, doctor, nos dice que hoy las mujeres deciden casarse más tarde o tener hijos más tarde. Es una decisión de pareja, por supuesto, pero deciden tener hijos más tarde o directamente deciden no tener hijos. El componente de la mujer en la mano de obra del Paraguay ha crecido muchísimo. Hoy las mujeres se capacitan mucho más y sigue existiendo mucha brecha, porque la mujer tiene que capacitarse mucho más para ganar lo que gana un varón con menos formación. Entonces, el promedio de ingreso nacional hoy de las personas ocupadas es de 2.700.000. Los varones ocupados están en torno a 3 millones de ingreso mensual promedio y las mujeres 2.300.000. Otro factor del tema de la reducción de la población también tiene que ver con la migración, que no es un tema menor. Pero acá hay que puntualizar algo. No decrecimos en población, seguimos creciendo, pero crecemos más lentamente. Crecemos a un ritmo de 0,8 de tasa anual. Pero ¿cómo está la región? Brasil está creciendo a 0,5. Hoy ya vimos que Uruguay, que terminó su censo recientemente, también está en tasas ya prácticamente de crecimiento mínimo. Argentina, Panamá, Chile crecen a 1,4 más o menos de tasa, pero ya no por fecundidad, sino por migración. Pero ¿cómo está Europa? Estamos muy lejos de la realidad de, por ejemplo, Alemania,
en donde ya dejó de crecer, digamos, por fecundidad. O España, ¿por qué abrió sus fronteras en el año 2000 y se fueron muchos latinoamericanos a España? Porque se quedaron con reducción de la mano de obra, entonces quisieron potenciar eso con la migración. Otro cambio importante es cuántos habitantes tiene un hogar. En la década de los 50, de los 60, vivían 7, 8 personas promedio por hogar. Hoy eso bajó a 3,5. Pero las viviendas, hay un crecimiento de cantidad de viviendas a un ritmo en la última década de 2,5. O sea, las viviendas crecen 2 veces más o 3 veces más rápido que la población. Porque está la familia, se casan los hijos, pero esa casa de familia no se destruye, no se desecha. Entonces vamos viendo cada vez más viviendas, pero con menores ocupantes. A la vuelta de la pausa queremos hablar de los principales hallazgos del Censo Nacional del año 2022 y de qué manera esto aporta en términos de datos relevantes para la formulación de políticas públicas, sobre todo en las 4 áreas sensibles: educación, salud, vivienda y empleo. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información desde los estudios de Monumental 1080 AM. El hecho de estar proveyendo tamaña cantidad de armas a las facciones criminales. Claro, salen de Paraguay y que sirven para sicariatos, asesinatos, asaltos. Eso es lo terrible. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. Conéctate con nosotros desde todas las plataformas. NPI nos conecta todo el tiempo. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. La Policía Nacional encabeza en Asunción allanamientos simultáneos en el marco de la operación internacional contra la explotación sexual infantil. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. 13 personas quedaron detenidas, entre ellas un general, en el marco de un operativo contra el tráfico internacional de armas. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Cuáles son los principales hallazgos que el Censo Nacional del año 2022 obtuvo? Y decíamos en el bloque anterior que las políticas públicas y las investigaciones, sobre todo las investigaciones en el área de las ciencias sociales, sin los datos prácticamente poco o nada es lo que se puede hacer. En ese sentido, la importancia, la significación que tiene los datos de un censo son sumamente importantes, aunque dentro de la clase política poco o nada se consideran los números, ¿verdad? Esto tampoco no es un dato menor cuando se discuten, digamos, proyectos de ley. A mí me gustaría escuchar siempre algún sustento, porque, a ver, está a un clic, ¿no?, de acceder a esos datos. Entonces, no sé, los asesores del Congreso Nacional, los propios legisladores, ¿por qué no se sustentan precisamente en los datos estadísticos cuando plantean la fundamentación, ¿sí?, de los proyectos de ley, y tampoco hacen mucho uso, digamos, en los debates parlamentarios durante las sesiones? Yo por lo menos muy pocas veces suelo escuchar, y me parece que si bien el dato por sí mismo a veces no dice nada en tanto y en cuanto requiere de una interpretación y de un análisis para su comprensión, pero es un punto de partida importante para los tomadores de decisiones. En ese contexto se habla de un portal geoestadístico. ¿En qué consiste este portal, director? El portal geoestadístico marca un hito en la estadística paraguaya. Hablamos de una plataforma en línea, una plataforma digital en línea que nos va a permitir de manera gratuita acceder, entender, analizar información estadística y asociar a su contrapartida georreferenciada. Vamos a poder identificar
todas las viviendas, siempre dentro del secreto estadístico. Nunca podemos identificar al informante, eso está guardado por ley, pero podemos tener la densidad poblacional por zona, por cuadra. Tenemos el inventario de todos los servicios, entonces podemos, ahí estamos viendo, estas son las viviendas identificadas. También podemos asociar, elegir un polígono, un territorio, y ver cómo está la oferta y demanda de educación, de salud, de seguridad. Tenemos georreferenciadas todas las viviendas del país, todos los servicios, todos los tanques de agua, todas las torres de telecomunicación. Tenemos también la infraestructura vial carretera por materialidad. Sabemos que ahí justamente estamos viendo lo que es asfaltado, lo que es tierra, ripio, etcétera, y donde hay nuevos caminos que no existían y que la costumbre instaló. Hasta eso estamos viendo, cauces hídricos. Entonces, este portal geoestadístico no solamente nos va a servir para visibilizar información geoestadística, sino que pretende convertirse en un instrumento de política pública, en donde los formuladores de políticas públicas pueden ensayar escenarios. Tenemos una inundación, ojalá Dios quiera que nunca ocurra, pero tenemos quemazones, tenemos catástrofes, tenemos cambio climático. Entonces podemos delimitar el área afectada y entender un poco la caracterización de la población en ese territorio. Este geoportal lo estamos construyendo en una versión beta. Quiere decir que esto está de manera experimental para que la gente ingrese, procese, toque y opine también y nos pueda recomendar cómo mejorar. Y también estamos en una mesa de trabajo regional con la CEPAL. Esto nos ayudó a desarrollar la CEPAL y también está en una mejora continua. En el futuro, con futuras versiones, vamos a, por ejemplo, en el segundo trimestre del año que viene, vamos a tener toda la información del censo ya con información desagregada distritalmente en esto. Esa imagen que estamos viendo es uso del suelo. Te comentaba yo fuera de cámara que estuvimos trabajando con un grupo de expertos internacionales. Tuvimos gurúes de la demografía y la cartografía en el Paraguay analizando los datos del censo. Y ese dato que vemos ahí, en verde, todo lo que es verde, claro, oscuro, es plantación o bosque. Lo que el anaranjado son cultivos, los verdes son pasturas, ¿verdad? O bosques, y la zona lila son viviendas. Entonces, a esto ellos contrastaron nuestro punteo de vivienda y salió perfectamente coherente. Entonces, con esto también un proceso de validación. Y ellos nos dejan estas imágenes de uso del suelo que tenemos el 100% de la población. Y esto se puede ver en el geoportal. Entonces, también para el sector privado que necesita información para la toma de decisiones, los desarrolladores inmobiliarios, ¿dónde van a construir un edificio? Tienen que conocer el nivel socioeconómico, los servicios que existen en la zona, la seguridad. Pero lo más importante, ¿cómo nos estamos preparando para el futuro? Nuestra población es una población que está envejeciendo a un ritmo acelerado. De cada 100 habitantes hoy en el Paraguay, 24 tiene menos de 14 años. 67 tiene entre 15 y 64 años de edad. Y mayores de 65 tienen aproximadamente el 9%. Pero hace 50 años, los mayores de 65 eran apenas el 3,7% de la población. Hoy son casi el 9%. La población económicamente activa o la potencial económica que está entre 15 y 67 años sigue siendo, entre 15 y 64 años, digo mejor, está en 67%. Todavía hay mucho potencial. En los 50, en los 60 estábamos en el 50% de la gente de 15 a 64. Pero los menores de 14 años, que hoy son el 24%, antes eran el 43%. Entonces, estamos envejeciendo a un ritmo mucho más rápido y tenemos que estar listos para no tener en 30 o en 40 años una población envejecida sin seguro social, sin jubilación, sin servicios médicos. Y la infraestructura de nuestras ciudades hoy no son muy inclusivas para nuestros hermanos que están con algún tipo de discapacidad. Entonces también tenemos que
hacer ciudades más inclusivas, edificios más inclusivos, que vayan de la mano, por supuesto, de una cultura estadística también, en donde podamos nosotros entender. La mayor y la mejor auditoría que existe es la auditoría pública, Francisco. Por eso hacemos un portal geoestadístico para que la gente entre y vea dónde está su casa, cómo está su barrio, dónde están los servicios cercanos a su casa. El tema del bono demográfico, director, no es una cuestión menor, sobre todo al conocer estos datos que usted acaba de compartir. O sea, prácticamente solo 1 de cada 4 habitantes en Paraguay representa la franja etaria de 0 a 14 años, ¿verdad? Y prácticamente ahí la distribución esa de la población económicamente activa, ¿verdad? Que es la franja etaria de 15 a 64 años. Si bien ahí estamos hablando de más del 60%, pero prácticamente, digamos, no diríamos que 3 de cada 4 forma parte de esa franja de tarea, porque estaría un poco dividido, digamos, con lo que ya están en la franja de tarea de 65 años y más. ¿A qué quiero ir? A que, digamos, si bien antes nos captábamos el tema del bono demográfico, hoy si se da una constante de estos datos arrojados por el censo, tenemos que comenzar a pensar seriamente, y usted bien señaló en su intervención anterior, que hay una conciencia hoy, no solamente yo creo que de las mujeres, sino también, digamos, una conciencia de aquellos que conforman pareja en relación con la cantidad de hijos que van a tener, ¿verdad? O sea, algunos ya deciden tener solamente un hijo, otros 2, que ya es una multitud, ¿verdad? Y otros directamente deciden no tener hijos. Entonces, eso sin lugar a dudas afecta el tema del crecimiento de la natalidad, pero por otro lado también lo que tiene que ver con esta figura del, digamos, del bono demográfico. Y nada está preparado en términos de políticas sociales en sostener la vejez, hablando así crudamente, ¿verdad? Y por otro lado tampoco la infraestructura en términos ni de esparcimiento, ¿verdad? En términos de actividades, porque uno dice, ¿qué hago con un familiar, con mi papá, con mi mamá, con mis suegros, con mis abuelos, si todavía tengo? ¿Dónde los llevo? ¿A un shopping? Y no, evidentemente que no, ¿verdad? Entonces, ni siquiera hay un lugar de esparcimiento, digamos, para esas personas, que lógicamente eso tiene que ver también con la formulación de políticas públicas. ¿De qué manera aporta estos datos para buscar una solución al tema del, digamos, ese bono demográfico que está en decrecimiento? Lo que acabas de mencionar es un poco un análisis coincidente con lo que en demografía se llama la transición demográfica. Todos los países arrancan con una mortalidad alta y con una natalidad alta. Y eso con el transcurso del tiempo, de los siglos, de las décadas, la ciencia mejora, la gente tiende a vivir más tiempo, la gente tiende a tener menos hijos, porque como decías, muchas veces es una decisión económica tener o no un hijo. Entonces, y eso nos indica que hoy está el Paraguay ya en una transición demográfica moderada. Estamos viendo una esperanza de vida en el Paraguay de 74 años, estamos viendo una tasa de fecundidad en torno al 2,3 y eso repercute en el bono demográfico. Pero, ¿qué es el bono demográfico? En términos sencillos, hablamos de bono demográfico cuando la cantidad de gente en edad de trabajar es superior a la cantidad de gente que está en situación de dependencia. Situación de dependencia, por ejemplo, jubilados, gente fuera de la fuerza de trabajo, enfermos, estudiantes, ellos están en situación. Entonces, alguien tiene que pagar la comida, como decía Friedman siempre, ¿verdad? Alguien paga el asado siempre. Entonces, la gente que hoy está en edad de trabajar todavía es alta en Paraguay. Tenemos un 67-68% de
personas en actividad, en edad de productiva. Pero esto se va a acabar. La proporción era más o menos 55. Por cada 55 personas que está en edad de trabajar, el resto está en situación de dependencia. Pero esto se va a acabar, estaba proyectado para el 2040. Y ahora vamos a ver qué nos deja este nuevo censo. Evidentemente esto se va a acortar. Ya no vamos a terminar en el 2040, o sea, el punto de inflexión de la transición demográfica ya no va a pasar en el 2040, va a empezar antes. Entonces, los datos de este censo y de todos los censos anteriores son fundamentales, son cruciales para la toma de decisiones. La riqueza de información que nos deja el Censo Nacional de Población a nivel granular es comparable a lo que en un momento fue el microscopio para la biología, Francisco. Entonces, tomar decisiones basadas en evidencia y no en meras percepciones es empezar a tomar decisiones informadas, responsables y por sobre todo apuntar a la eficiencia del gasto público. Hoy veíamos que el presupuesto que está aprobado es de $15.000 millones, pero también con un censo podemos ver la evolución de los servicios donde a veces nos quejamos. ¿Y para qué me sirve el censo?, dice el ciudadano. ¿Cómo está la presión de agua en tu zona o en tu casa? Puede que esté muy baja porque hay mucha población o ya eso creció mucho. ¿Cómo está la seguridad en tu barrio? Me decía un comandante de la policía que la percepción ciudadana el ciudadano se siente seguro cuando ve al policía cada 45 minutos. Entonces, ¿cómo estamos en seguridad? ¿Qué demanda tiene la Policía Nacional por zona, por territorio? ¿Cómo están nuestros planes de inmunización ampliado, ¿verdad? La BCG. Hay un gran esfuerzo del Ministerio de Salud que hacen un gran trabajo, pero esto le va a dar más insumos para que sean más precisos. Imagínate en un momento, con datos de proyección, errábamos en la compra de vacunas. Entonces, hoy van a tener datos precisos para comprar vacunas, para también la seguridad, planifique mejor el tema de seguridad. Los alumnos, los estudiantes, podemos ver, identificar en nuestro portal geoestadístico una escuela, hacer una circunferencia, un polígono de 5 kilómetros a la redonda, en zona rural, y ver oferta y demanda de educación, oferta y demanda en salud. Entonces, estos datos son fundamentales para cualquier gobierno, para cualquier persona, y ni qué decir para el sector privado. El censo, tener un censo de calidad es empezar un desarrollo importante en cualquier país. A la vuelta de la pausa, decíamos en el desarrollo de nuestro programa hasta aquí que los datos del censo son sumamente importantes para la formulación de las políticas públicas, pero faltan las políticas públicas, porque si bien el 60% de la población está dentro de la franja etaria de lo que se denomina económicamente activa, ¿cuánto de ellos están con actividades formales? Y cuando digo con actividades formales, tiene un sistema, ¿sí?, de jubilación, está aportando para que cuando deje de formar parte de esa franja de población económicamente activa, por lo menos tenga asegurada su alimentación y un cierto bienestar, ¿no? De eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa, y también de qué manera estos datos van a, digamos, contribuir con esa figura que es responsabilidad, y lo viene haciendo muy bien el Instituto Nacional de Estadísticas, la encuesta permanente de hogares. Brevísima pausa. Genial. NPI ahora.
Bienvenidos a nuestro servicio informativo. Mucho para destacar. Como la información no se detiene, Carolina Arévalo, Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te mantienen al tanto de todos los sucesos. De acuerdo a la información preliminar que se tiene desde el año 2020, este esquema criminal ya movió como unas 43.000 armas. NPI, ahora, lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. Porque la mejor manera de iniciar la jornada es informándose. NPI y Radio Monumental te conectan al equipo periodístico que nos trae el mejor análisis de la realidad. Esta empresa en particular ya llegó a importar 25.000 armas, entre armas largas y armas cortas. Y supuestamente estas armas fueron comercializadas dentro del territorio nacional, cosa que sabemos que no es así, que esto va a parar directamente al mercado brasileño dentro de las facciones criminales. Va con onda. Lunes a viernes, de 7 a 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. En el bloque anterior nos habíamos preguntado de qué manera los datos del Censo Nacional 2022 contribuirían a la encuesta que cada año realiza el Instituto Nacional de Estadística y que se denomina encuesta permanente de hogares. Y trasladamos la pregunta al director. Sí, realmente hay muchísimo por explotar. Y hoy en el mundo se está hablando ya de mediciones de crecimiento, del desarrollo, de cómo medir el desarrollo de los países. En 1999 Amartya Sen lanza su libro Desarrollo y Libertad, en donde plantea un nuevo paradigma o un cambio de paradigma de cómo medir el desarrollo de los países. Y él dice que la libertad es un bien. La capacidad de un ciudadano de acceder a servicios es no solamente un derecho, es una capacidad. Entonces, el censo de población aporta información para ver cómo están las capacidades de nuestros ciudadanos para acceder a servicios que le ayuden a tener una vida digna. Amartya Sen ya va al extremo de decir cuál es la vida ideal de un ciudadano, cuál es la vida que tiene que elegir un ciudadano, y la vida en donde él se sienta pleno y pueda ejercer todos sus derechos y sus libertades por sobre todo. Entonces, combinar lo que nos deja el censo con encuestas, hoy hay metodologías que nos van a permitir tener un mapa de la pobreza en el Paraguay a nivel distrital, a nivel desagregado. Pobreza monetaria, índice de pobreza multidimensional. Vamos a poder combinar el índice de la inseguridad alimentaria con el censo y tener una mayor desagregación de dónde están los compatriotas que tienen inseguridad alimentaria. También hoy el Sistema de Naciones Unidas está explorando una nueva métrica, una nueva medición que habla del índice de vulnerabilidad de las personas. O sea, no es que solamente el PIB indica el crecimiento, el desarrollo de un país. Los países que crecen y se desarrollan son aquellos en donde sus ciudadanos son más educados, tienen más acceso a servicios y a salud. Entonces, el censo es la herramienta fundamental para que los tomadores de decisión, el sector privado, público y la ciudadanía toda, pueda elegir los insumos y formular las mejores políticas públicas. Ahora, si tuviéramos que hablar de una diferencia entre el censo y la encuesta permanente de hogares, ¿cuál sería ahí la diferencia? Sí, el censo es un operativo que pretende llegar a la mayor cantidad de gente de cobertura. Llegamos a todos lados, ¿verdad? Entonces, hacemos un ejemplo de la sopa. Yo quiero probar la sal, cómo está la sal de la sopa. Entonces pongo la sal, tomo una cuchara y pruebo, y eso ya me da el parámetro de cómo va a estar toda la sopa. No hace falta que yo tome toda la sopa. Entonces, esa es una encuesta. Tomo una pequeña muestra que me indica cómo está el total del universo. Y para el censo yo me tomo toda la sopa, ¿verdad? Entonces llego a todo ya. Por eso es que el censo tiene un potencial
mucho mayor de desagregación, y la encuesta nos da aproximaciones. Y en una encuesta vos tenés un rango de varianza, tenés un nivel de confianza, dependiendo del tamaño de la muestra, puede ser más o menos confiable. Pues nosotros decimos, hoy en el Paraguay el 24% de la población está en pobreza, pero puede ser un poquito más o un poquito menos de 24, pero ya nos da una buena aproximación. Cuando que el censo es, digamos, mucho más preciso. Pero los censos son operativos demasiado costosos, por eso se hacen cada 10 años. Y en los periodos intercensales hacemos encuestas que se basan en un marco muestral ya que surgen solamente de un censo. Ese es otro tema. Cualquier encuesta que se precie de ser medianamente seria en el Paraguay o en cualquier país del mundo tiene que contar con un marco muestral actualizado, y ese marco muestral solamente se actualiza a partir de un censo de población. Entonces, fortalecimos mucho la infraestructura estadística, porque un país para desarrollarse necesita infraestructura física, hospitales, caminos, puentes, etc. Pero también necesita infraestructura estadística. Y esa infraestructura estadística hoy, digamos que en el Paraguay ha dado un salto gigantesco con la nueva ley 2066 que crea el Instituto Nacional de Estadística. Después de 80 años en el Paraguay creamos el Instituto Nacional de Estadística. Tenemos una Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico y tenemos una coordinación y reuniones consuetudinarias del Sistema Estadístico Nacional, donde compartimos toda esta información, porque el otro tema es de qué sirve la información que está en el INE y no se usa. La información que sirve es la información que se usa, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Ahora, de los datos procesados del censo, en el tema educativo, ¿qué se podría destacar? Vamos a tener locales, dónde están ubicados los locales educativos. Vamos a conocer dónde están o cómo están los analfabetos. O sea, las personas, un analfabeta es una persona que no terminó el 2º grado o que no sabe leer o escribir. Vamos a conocer también vamos a poder caracterizar un hogar donde existe un analfabeto, por ejemplo, ¿verdad? O una persona, vamos a tener nivel educativo. Hoy sabemos con el censo anterior que cantidad de años estudiados de una persona promedio en el Paraguay es de 10 años. Los indígenas están en 5, pero el promedio censo nacional 10 años. Ahora vamos a saber si se dio lo que se venía dando cada 10 años, que crecemos un año de formación en cada decenio, si es que aceleramos eso o no aceleramos. Eso también vamos a poder medir a nivel educativo. Y después todos los estudios temáticos combinando con encuestas y demás, ¿verdad? Podemos tomar el ejercicio PISA y hacer algunos escenarios con el censo. Podemos tomar el SNEPE, que mide la calidad, la percepción digamos, de nuestros estudiantes, y hacer combinación también con el censo. Y algo histórico, marcamos un hito en la estadística paraguaya al pedir número de cédula del ciudadano, que está guardado dentro del secreto estadístico, obviamente, pero tenemos prácticamente el 70% de los números de cédula de la población. Con eso vamos a poder estudiar temáticas que por su característica no pudimos ingresar o estudiar o recabar en el censo. Por ejemplo, podemos tomar la base de datos de las personas que reciben asistencia de tuberculosis y caracterizar los hogares, o tomar la base de datos de las personas que tienen autismo, por ejemplo, que es un tema muy complicado de estudiar, y caracterizar a los hogares que tengan eso y muchísimas otras cosas, ¿verdad? Porque también uno de los fines del Instituto Nacional de Estadística es explorar nuevas metodologías, y hoy en la Conferencia de Estadística de las Américas tenemos mucha experiencia que compartimos entre nuestros países en la cooperación sur-sur, o con organismos internacionales o con cooperantes también. Crecemos mucho en estadística. ¿Y en el área de salud? Y en el área de salud también vamos a tener dónde están ubicadas todos los locales de salud, sea público o sea privado. Tener, por ejemplo, una USF, porque ellos también hacen una especie de censo para una USF para ver la población que tienen, pero
Nos mostraban nuestros colegas del Ministerio de Salud que ellos tienen un croquis en un papel y hoy dibujan. Hoy en el portal geoestadístico van a poder entrar, elegir su USF, delimitar el área y ya tener una aproximación de a qué población tiene que llegarle, a cuántos adultos mayores, a cuántos niños, cómo estamos en la cobertura de vacunación. También vamos a poder caracterizar esos hogares. Entonces, en el tema de salud también, obviamente, vamos a poder hacer un cúmulo de información, combinar con esta encuesta que terminamos ahora, que lideró el Ministerio de Salud y la hicimos nosotros, la encuesta STEPS, de paso a paso, que nos dice, por ejemplo, que el 60% de los paraguayos consumen alcohol. Si las mujeres consumen cerca del 40% y los varones más del 75%. Nos dice que hace 11 años, cuando se hizo la primera edición, consumíamos, hoy consumimos 3 veces más frutas y verduras que hace 11 años. El tabaquismo, hoy las personas que fuman tabaco son cerca del 10%, pero si le sumamos el vape famoso desde que apareció ahora, nos vamos a 17%. Entonces, temas como este nosotros también podemos trabajar con el censo y tener alguna aproximación. O sea, es realmente demasiado lo que se puede construir con un censo de calidad. Justamente te quería preguntar eso, director, el tema de las adicciones. En otros países se tiene el estudio epidemiológico en relación con el consumo justamente de drogas. Nosotros el último estudio que tenemos es del año 2010 y está una deuda pendiente. ¿Algo se incorporó de eso en este censo? Sí, los censos tienen limitaciones para que sea un censo de calidad. No podemos cargarle todo al censo. Imagínate, decían, hay críticos a medir, digamos, ciertas cuestiones porque no van a tener la calidad necesaria. Vos tenés 8 horas para formarla a un censista. No podemos hacer un diagnóstico médico en un censo. Entonces, el censo por excelencia es una estadística de base. Temas de adicción y demás sí se estudian con registros administrativos y también con encuestas especializadas. Una señal nos da algo de adicciones, nos da esta encuesta STEPS y que inclusive se llama paso a paso. Tiene un tercer paso hasta donde el profesional de salud tomó muestras de sangre y podemos medir el nivel de triglicéridos y demás. También medimos la presión, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de que mucha gente nunca se hace un control. Entonces, temas como eso derivan también de estudios temáticos, ¿no? Ahora, ¿qué usted considera que el censo eventualmente tuvo que haber incorporado y no incorporó y se considere hoy como un dato relevante? Bueno, realmente es un contexto demasiado amplio. El Paraguay, hay países que tienen recursos y que hacen conteo de población cada 5 años, ¿verdad? Un centro, nosotros decimos, casi nos quedamos sin fondo también. ¿Por qué? Nos vino la pandemia. ¿Quién sabía que iba a haber una pandemia? Se priorizaron los fondos para la salud. Bien que haya sido así, ¿verdad? Pero que tengamos un censo regularmente cada 10 años, que los fondos estén a tiempo, que podamos desarrollar de la mejor manera el operativo. Esas son cuestiones que fortalecen también un sistema. Nosotros, gracias a Dios, tuvimos un censo de éxito, pero fue el primer censo también en el contexto de redes sociales, por ejemplo, en donde hay una campaña para destruir todo lo que se hace. Entonces hay que sobreponerse también a eso y finalmente lo que queda es el producto que pueda ser verificado y que tenga el rigor científico. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Hay países que están yendo a un censo digital, como Uruguay con una cobertura de más del 55%, Ecuador con un 15%, Argentina con un 50%, pero las condiciones de nuestro país no dan, si a veces nos quejamos hasta de nuestra señal de internet, o hay zonas en el país donde no hay internet, o sabemos por la EPH, por la encuesta de hogares, que el 70% de las personas usó internet en los últimos meses. Entonces, esto tiene que ir acompañado también de otros procesos tecnológicos. La bancarización en el Paraguay, por ejemplo, fue todo un desafío pagar a una estructura de casi 200.000 censistas. Hicimos
por medio de sistemas electrónicos. Si teníamos bancarizada a toda la gente, iba a ser en el acto, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que se pueden mejorar, cuestiones que podemos ir a un censo de derecho, a ser portable, vamos a tener, podemos preguntar muchísimas cosas más, pero eso también tiene otros costos, otras características, ¿verdad? El censo del 2012 fue un censo de derechos, pero no fue la metodología el problema. Fue que hubo una coyuntura política adversa, cambio de gobierno y la falta de priorización a las estadísticas. Por eso es el resultado y hay que decirlo, ¿verdad? Ahora, decías, y quiero enfatizar simplemente eso, ¿cuándo tendríamos disponible todos los datos del censo? En principio había hablado del segundo semestre del 2024. Finales de junio, te doy una primicia ya, Francisco, finales de junio del año 2024 vamos a presentar los datos finales del Censo Nacional de Población y Viviendas, ya desagregado por departamento, por distrito, por barrio, etcétera. Y vamos a inaugurar por primera vez en la historia del país la Semana de la Estadística, en donde vamos a presentar los datos del censo, vamos a tener disertantes internacionales, el Sistema Estadístico Nacional con el Ministerio de Salud, Educación, todos van a presentar los avances estadísticos que tienen y también lo que podemos mejorar. Entonces, segundo trimestre del año 2024, base de datos, datos finales y las temáticas estudiadas, porque el año que viene vamos a hacer llamados públicos totalmente transparentes para que los científicos, los expertos se presenten y ellos nos ayuden a analizar los datos del censo. Y después el trabajo de difundir. Queremos trabajar con la academia, que este portal geoestadístico se sepa usar. Entonces capacitar a través de la academia también para una mayor explotación de los datos. Muchísimas gracias, director, por compartir Francisco con nosotros estas informaciones relevantes. Gracias, Francisco, por el valioso espacio que le das a las estadísticas. Ya. Muy amable. A la vuelta de la pausa presentamos nuestra conclusión. Porque las noticias ocupan todos los espacios del día. El resumen Noticias. Presentaron oficialmente el libelo acusatorio contra el senador cartista Hernán Rivas. Iván Páez y María Fernanda Perelló te conectan con una forma diferente de informar. 13 personas detenidas, más de 1000 armas incautadas, también dinero en efectivo, un esquema que funcionaba a la perfección. En complicidad con autoridades de Dimabel. El resumen Noticias. Lunes a viernes, 23 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. Censo Nacional. ¿Son confiables los datos? Ha sido el tema de análisis. Hoy en Visión País nos acompañó el licenciado Iván Ojeda, director general del Instituto Nacional de Estadísticas. Realmente muy interesante los datos que ha compartido con nuestra audiencia para entender lo que ha pasado con la metodología del censo y las preocupaciones que ha surgido en, digamos, varios sectores de la sociedad paraguaya respecto justamente del trabajo hecho por el Instituto Nacional de Estadísticas. Sin lugar a dudas quedó clarísimo que son confiables los datos y la razón principal por la que se estimaba que seríamos poco más de 7 millones de habitantes. Sin embargo, los datos que arrojaron el censo del año pasado es que la población actual paraguaya cuenta con 6.109.644 habitantes, y esto desagregamos por sexo, tenemos 3.078.994 hombres y 3.030.650 mujeres. Decía justamente Albert Einstein que si queremos explorar un nuevo mundo, no lo podemos hacer con un mapa viejo. Requerimos precisamente de datos actualizados para la formulación de, sobre todo en este caso particular, de la responsabilidad del Estado para la formulación de políticas públicas. Desde ese punto de vista es relevante los datos digamos, generados por el Censo Nacional. Ojalá los tomadores de decisiones
consideren como base de su decisión estos datos. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.